El aumento de casos de COVID es tan notorio que no merece discusión, como tampoco el relajamiento social que por momentos alcanza categorías de descontrol, y a estos cuestionables comportamientos se suma la inexplicable inacción del Ejecutivo. Cualquier cantidad de infectados que nos lleva a plantearnos si estamos en una escalada aún o estamos llegando ya directamente a un nuevo pico, una nueva situación límite en materia de esa ecuación entre cantidad de infectados y lo que ello conlleva en materia de salud. Hay algo seguro, las ambulancias están pasando cada vez con mayor frecuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Estamos bien, estamos viendo la expectativa también al respecto de este tema. Queremos ayudar, queremos que se entienda a las orientaciones que nos dan las autoridades, queremos contribuir desde esa perspectiva y por supuesto queremos también esclarecer cuáles son los pasos que se tienen que dar. Bueno, pongamos en contexto el tema de la fecha, por favor. El Ministerio de Salud confirmó el pico de contagios a nivel nacional. Si bien muchos de los infectados actualmente no precisan internación, las consultas por cuadros respiratorios aumentaron en 200%. La cantidad de contagios puede deberse a los descuidos experimentados por las fiestas de fin de año y a raíz del ingreso de la variante Omicron al país. El gobierno insiste en la inmunización como único camino a evitar la forma grave de la enfermedad. Como nos sucedía hace meses que no pasaba esto, que uno tuviera algún allegado, conocido, pariente, ser querido, con cuadro de COVID nuevamente, Augusto. Así mismo. Es imposible preguntar en un grupo de personas y no tener a alguien que está afectado por este mal. Vamos a la ficha de nuestro invitado esta noche. Hernán Martínez fue director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Ocupó el cargo de la dirección del Hospital Nacional de Itauguá, además de asesor técnico de la Dirección de Coordinación de Hospitales. Actual viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Viceministro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto, a la teleaudiencia. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Igualmente, viceministro. Viceministro, ¿cómo se llama técnicamente el momento que estamos viviendo? ¿Es aún una escalada o ya es lo que sería el pico de una situación COVID? Nosotros estamos en un aumento demasiado importante de contagiados que coincide con la entrada al país de la variante Omicron. Y este comportamiento está siendo fiel a los conceptos que habíamos mencionado en su momento cuando aparece el Omicron en escena, de contagios masivos, de una curva ascendente muy importante, pero así como ascendía rápido, la curva también tenía un descenso bastante rápido, reducido en 2 semanas aproximadamente. O sea, no teníamos esa meseta alta que se mantenía en el caso anterior, ¿verdad? De la P1 que nos había golpeado bastante. Entonces hoy podemos hablar de un aumento de casos en contagiados que por el momento, repito, por el momento, no hay aún una traducción de internados en salas de terapia intensiva y salas destinadas exclusivamente al tratamiento de los pacientes con COVID. Por lo que decís, Hernán, bueno, estamos recién
subiendo en cantidad de casos, no sabemos hasta dónde va a llegar y más o menos esta era la pregunta, ¿cuál es el pronóstico? ¿Hasta dónde podemos alcanzar? Nuestros corresponsales en Argentina nos informaban hoy que hace un mes Argentina tenía 1.690 casos y ayer estaban en 81.000 casos y en las próximas 2 semanas esperaban, si no duplicar, pasar sobradamente los 100.000. ¿Cuál es el pronóstico que hace Salud Pública en cuanto al aumento de los casos en las próximas semanas? De hecho, no vamos a ser diferentes al resto de los países. Lo nuestro también va a llegar a un aumento muy importante, quizás a una duplicación de los casos que estamos teniendo. Nosotros estamos oscilando por momentos entre 1.900, por momentos un poco menos, ¿verdad? Así que con esta tendencia nosotros vamos a tener, digamos, la mayor cantidad de contagiados en la primera quincena o terminando la quincena de enero, que es el momento donde vamos a tener la traducción de las fiestas de fin de año, de los encuentros, de los eventos masivos. Vacaciones. Y bueno, asimismo, nosotros estamos evaluando día a día, haciendo un monitoreo de la capacidad de internación, digo bien, de la cantidad de internados que tienen nuestros hospitales. Ese es nuestro, digamos, nuestro termómetro, ¿verdad? A partir de mañana estamos ya pidiendo informes de todos los hospitales, de todas las regiones sanitarias, ¿verdad? En un momento hicimos un monitoreo del INERAM, del Hospital Nacional, del Hospital de Alto Paraná, del Hospital de Caaguazú, o sea, del departamento de Caaguazú y de Itapúa. Pero ahora vamos a extender ya para todos los hospitales, de tal manera que nosotros podamos también traducir en número y en porcentaje de internados prácticamente semana a semana. Y ese va a ser nuestro parámetro para decir, bueno, empezamos de nuevo, señores, empezamos a abrir otra vez nuestras salas de contingencia, que en este momento no están cerradas, pero están ocupadas por otro tipo de pacientes. Viceministro, aparte de los chequeos así semióticos, digamos, ¿cómo se sabe, cómo se constata que es Omicron el caso que se está atendiendo? ¿Eso se determina también a partir de los análisis laboratoriales? Sí, la única manera de que se pueda determinar a qué variante corresponde es hacer lo que se llama, por un lado, el tamizaje, ¿verdad? El tamizaje consiste, según los especialistas en bioquímica, en ciertas características digamos, del análisis que se hace a los pacientes que se someten al PCR. Entonces ellos van clasificando, ¿verdad? Y van separando. Bueno, este tiene características de Omicron, que va para la izquierda, y este tiene características de Delta, que va para la derecha. El paciente que ingresa a un centro asistencial es catalogado como infectado por SARS-CoV-2. No hacemos la categorización de si se trata o no de Delta o de Omicron, ya que los síntomas son los mismos, ¿verdad? La diferencia que estamos viendo hasta el momento, y es todavía prematuro como para poder decir esta va a ser la tendencia, es que tenemos muchísimos contagiados, pero la mayoría de ellos con síntomas leves. También teniendo en cuenta de que varios de los encuestados son pacientes que están o personas que están vacunadas. Y otra característica que estamos viendo y que seguramente Vigilancia de la Salud va a hacer un reporte de la reinfección. Estamos viendo pacientes que hace 6 o 7 meses dieron positivo al COVID, vuelven a dar positivo en este momento. Con Omicron. Y haciendo la historia, debe ser Omicron, ¿verdad? Porque allá 7 meses atrás el Omicron todavía no había aparecido en escena, ¿verdad? Y lo más probable es que haya sido la P1. Entonces, hoy tenemos pacientes reinfectados, vacunados, ¿verdad? Y que al interrogatorio la mayoría de ellos revelan
de que sufrieron síntomas leves por 3 o 4 días y posteriormente, digamos, ya no tuvieron síntomas y tampoco necesitaron de una asistencia sanitaria. Hernán, esto que te voy a plantear ya lo charlamos en otros espacios del canal, pero es oportuno reiterar el tema para la discusión y ver qué se hace al respecto. Porque si la caracterización es, estamos ante un aumento de los casos, el pronóstico es, se van a duplicar inclusive los casos, vamos a tener más de 2.000 seguramente a corto plazo. Y agregando un componente que es, hay muchos paraguayos, muchísimos paraguayos que no tienen ni una dosis de la vacuna. Si enfrentamos una situación con esta particularidad de la insuficiencia de vacunas bastante complicada en consecuencia. La pregunta es por qué el Estado, el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, no toma medidas concretas para hacer frente a esta situación y se limita a prolongar un decreto que establece algunas medidas que tampoco se cumplen, entre paréntesis. Bueno, te contesto de la siguiente manera, Benjamín. Resulta ser que estamos en una situación diferente. Hace unos meses atrás, nosotros incluso reportábamos de que los hospitales estaban despidiendo a los últimos pacientes internados por COVID. Sí. Posteriormente comenzamos de nuevo con este aumento de casos, ¿verdad? Esa preocupación nosotros la tenemos y estamos en permanente reunión, ¿verdad? con los expertos, en este caso con los epidemiólogos, justamente para ver cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para poder minimizar principalmente la internación, porque ahí está, digamos, nuestro termómetro. Estamos viendo y lo vamos a presentar seguramente en unos días más, lo que los epidemiólogos consideran situaciones de riesgo, de tal manera poder minimizar esta situación, ¿verdad? Disminuir el aforo, ver la posibilidad de pasar para otras fechas, quizás estos eventos masivos, ¿verdad? Ese tipo de debate todos los días lo hacemos, Benjamín, Augusto, ¿verdad? Entonces, también es el momento en que nosotros nos propusimos revisar qué es lo que podemos hacer en ese sentido. Por ejemplo, yo siempre digo que volver a un encierro en este momento es hasta contraproducente. La fatiga social, el problema económico, en fin, un montón de factores hacen de que eso sea aún más de difícil cumplimiento. Pero sí tenemos todavía estrategias que tenemos que evaluar y lo estamos haciendo justamente en la medida de la situación epidemiológica, Benjamín. Viceministro, una cosa es cuando un debate se da en un círculo científico en el que las personas tienen una línea de base de información científica y técnica, y otra es cuando esa información se libera al debate en la población en general, que no tiene una capacitación específica en el tema de salud. Y me refiero a esta especie de arrebato que hubo en los últimos días, en esto de instalar poco menos que contagiándose con Omicron estamos terminando con una enfermedad, que estamos más cerca de la inmunidad de rebaño y todo lo demás. Que puede que tenga alguna lógica, pero pedagogía que favorezca al proceso de inmunización definitivamente no tiene. ¿Cómo están lidiando con esa situación? Nuestra línea, digamos, de vocería va en este sentido. Nosotros no consideramos de que sea una medida, digamos, potable, si se puede llamarlo, ¿verdad? El hecho de, señores, contagiémonos todos para poder lograr la inmunidad de rebaño. Yo ya lo dije en una oportunidad y lo vuelvo a decir, le tengo mucho respeto a esta enfermedad. Las veces que me he hisopado porque estuve en contacto con alguien positivo, en espera de mi resultado, ¿verdad? La pasé muy mal, porque realmente tengo temor de la enfermedad. El tema no es una enfermedad banal. Este virus ya nos demostró que nos puede dar
tremendas palizas, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, que hubo gente que perdió seres queridos. Entonces, nosotros no podemos propiciar el hecho de salgamos todos, contagiémonos y así lograr la inmunidad de rebaño. Si se logra eso, que se logre, pero con medidas de protección. Por eso es que insistimos nosotros de nuevo ahora en la adherencia a las medidas de protección como el uso del tapabocas. Entonces, no consideramos nosotros que sea una medida acertada esta situación, porque puede realmente desencadenar, digamos, una información falsa. Cualquier enfermedad banal que sea puede llegar a complicarse. Nosotros tenemos una población con enfermedades de base, tenemos gente joven con obesidad y ya hemos visto que la obesidad en sí es un factor de riesgo y es un factor que ya causó, digamos, varias internaciones en terapia intensiva e incluso fallecimientos. Entonces, redondeando la idea, no creo que sea esa la línea de información que tengamos que difundir, muy por el contrario. Además, lo de que el Omicron es leve, y esto también se dice mucho en el ámbito, en las comunidades científicas, es leve para las personas que están inmunizadas, es leve para las personas sanas. Totalmente. Pero para aquellas personas que padecen ciertas patologías de base, puede costarles la vida. Entonces, y encima Totalmente. para los que no están vacunados, que también tenemos un porcentaje importante, de igual modo es un peligro muy grande. El tema de la inmunidad de rebaño y el tema del fin de la pandemia, nos decía Héctor Castro con muy buen tino, son pronósticos. Pronósticos que pueden cumplirse o no cumplirse inclusive. El problema es la realidad que enfrentamos hoy. Y hoy necesitamos vacunarnos. Y estos mensajes, lo que preocupa, Hernán, es que incluso algunos altos funcionarios de salud pública te hablan en medio de un ascenso de casos y te hablan de porque sí, porque puede ser el fin de la pandemia, porque puede ser que avancemos hacia la inmunidad de rebaño. Se convierten en mensajes de boicot al proceso de vacunación. Se está haciendo un gran esfuerzo que, sin embargo, se debilita a raíz de estos mensajes. Sería muy bueno que el ministerio formal, institucionalmente, salga al paso de ellos. Sí, estoy de acuerdo, Benjamín. Yo quiero repetir lo que había mencionado el doctor Castro cuando se había hablado de la inmunidad de rebaño. Él había dicho, si me dan a elegir, prefiero la inmunidad que me dan las vacunas, ¿verdad? Claro. Es una inmunidad que nosotros podemos controlar, es una inmunidad que está totalmente demostrada. Ya me parece negar que la vacuna hoy nos protege contra las formas graves de la enfermedad sería una necedad. Entonces, en la medida que la gente siga sin vacunarse, vamos a seguir padeciendo de formas graves de la enfermedad. Y lo peor, lo que pasó en Sudáfrica, un país con una baja cobertura de vacunación, ¿verdad?, donde se detecta al Omicron. Es probable que ni siquiera sea el lugar donde se originó, ¿verdad?, pero cumplía el requisito que es baja cobertura de vacunación, mayor cantidad de personas vulnerables, mayor contagio y mayor posibilidad de desarrollar nuevas variantes. Entonces, que la inmunidad de rebaño se dé a causa de la vacuna, ¿verdad? No despreciamos la inmunidad natural adquirida tras enfermarse. Ahora, la cuestión es, si yo tengo la seguridad de que me voy a enfermar y voy a tener síntomas leves y va a pasar, listo. Pero esta es una enfermedad que no es previsible, es una enfermedad que ya nos dio muchas sorpresas. No cumple, por momentos cumple un patrón por un tiempo, pero posteriormente, digamos, deja ese patrón y adopta otro tipo de comportamiento. Por eso yo digo que tenemos que tenerle mucho respeto a este virus. Sin lugar a dudas. Además, Suecia apostó a la inmunidad de rebaño, se equivocó muy mal y le costó la vida al 18% de su población adulta. 18% de su población adulta. Es una barbaridad. Increíble. Entonces, esos mensajes hay que erradicarlos. Tenemos una pausita y ya volvemos.
Bien, viceministro de Salud, la tercera dosis, a esta altura, digamos, en la experiencia paraguaya, ¿cómo está respondiendo ante la variedad original y ante las innovaciones que ocurrieron después en materia de variedades? Por suerte, las recomendaciones de la mayoría de los países que están, digamos, teniendo los mismos inconvenientes, de los expertos de las revistas científicas prestigiosas, hablan de que la tercera dosis o la dosis de refuerzo es fundamental incluso para la aparición de la Omicron. Así que eso está ya demostrado. La dosis de refuerzo es fundamental para hoy completar nuestra cobertura de vacunación. Entonces, en la medida que se vaya cumpliendo los 4 meses de la segunda dosis, la gente tiene que entender que tiene que aplicarse la tercera dosis como para estar, digamos, reasegurados de que la inmunidad va a tener el refuerzo o va a tener el despertar o el fortalecimiento que necesita para enfrentar incluso a esta nueva variante. Claro, ahora la buena noticia es que también se van a incorporar los niños pequeños a partir de 5 años. Hay que vencer de toda manera una serie de prejuicios, preconceptos y esta campaña antivacuna que está muy instalada. Y más porque muchos dicen, no, esto te da nomás un tisirú, no pasa nada y además se está acabando la campaña. Por eso la insistencia en los mensajes de salud pública. Y yo quiero retomar, antes de despedirnos, de despedir el programa en unos pocos minutos más, las medidas que nadie se refiere a encierros, Hernán. Hablamos medidas básicas que se adoptan en la región y esto ya lo charlamos. La exigencia de la tarjeta de vacunación para acceder a lugares públicos, eventos masivos, desde partidos de fútbol que se requieren, fiestas, misas, concentración de grandes grupos de muchas personas. ¿Por qué no se toman medidas de esa naturaleza? O el requisito para matricular a los chicos para el inicio de clases, como sí se piden otras vacunas, sarampión y otras. ¿Por qué nos demoramos en tomar esas medidas que son de fácil, adopción y ejecución? Bueno, te cuento que hay una cuestión jurídica en el caso de los chiquitos, ¿verdad? Lo último que habías mencionado, el derecho universal también a la educación, ¿verdad? Ahora, estoy de acuerdo en que, y de hecho lo estamos haciendo, Benjamín, yo a gusto les cuento de que desde toda esta semana estamos evaluando con los epidemiólogos esa posibilidad, ya que, y con esto no digo que tenemos que copiarle a los países vecinos, ¿verdad? Pero Brasil ya tiene esa medida, Argentina lo tiene, Uruguay Bolivia lo tiene, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, creo que México es el único país que no te pide ni PCR ni vacunación, ¿verdad? Y la mayoría lo está haciendo. Estamos nosotros evaluando eso y creemos que esta semana podemos tener un borrador con relación a eso para poder presentar, ¿verdad? Y ver la posibilidad de que eso también ocurra en nuestro país, ¿verdad? También me habían preguntado el tema del tema de los eventos masivos con 100% de vacunación, ¿verdad? También se está evaluando eso y se quiere sacar un borrador de tal manera poder avanzar en ese sentido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues yo digo siempre cuando me hablan de restricciones, ¿verdad? Pareciera que o yo nomás entiendo encierro, ¿verdad? Y eso es muy difícil. Pero sí medidas que se tienen que adoptar para minimizar los contagios. Y al minimizar los contagios, al haber menos contagios, por supuesto, vamos a tener menos internados. Claro. Viceministro, le agradecemos mucho su tiempo esta noche, como siempre, ¿sí? Muchísimas gracias, Augusto, Benjamín, un gusto siempre debatir con ustedes. Igualmente. Así que buenas noches. Muy buenas noches. Siempre quedan temas en el tintero. Muchos. ¿No? Vos sabés que el tema del autotest, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Estados Unidos, el gobierno está distribuyendo 500 millones de autotest para que la gente tenga en sus casas, ¿verdad? Y ya antes muchos estados estuvieron comprometidos autónomamente con eso. Y aquí seguimos discutiendo. En fin.
Es como discutir si vale la pena tomar una aspirina ante un dolor de cabeza, antes de ir al médico, digamos. De hecho que siempre vas a ir al médico Claro. finalmente, ¿verdad? Discutimos mucho y se evalúan mucho y se estudian mucho, pero no se toman las medidas. Y lo peor que las interferencias que tienen que ver con el comercio de vez en cuando se meten dentro de un debate que tendría que ser de interés público, digamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos Nos despedimos vemos por hoy. mañana. ¿Mm? Que sigan muy bien, ¿sí? Efectivamente. Y Cuídense bueno, mucho. continúan allí, enseguida ya llega cuenta final.